¿Estás buscando comprar un auto? www.autowini.com, la plataforma más segura y económica para importar tu vehículo directamente desde Corea del Sur a Punta Arenas. Nuestros servicios son 100% seguros y el mantenimiento inicial es gratuito. ¿Qué esperas? Llámanos al más 569 79 37 68 69 y cotiza gratis. Autowini.com. 9 de la mañana con 37 minutos, húmeda mañana, no tan helada, húmeda mañana en la ciudad de Punta Arenas. Está, como ya lo anunciaba cuando terminaba recién nomás la entrevista con el presidente regional de Renovación Nacional, decíamos, vamos a cruzar la calle y nos vamos a ir a la otra vereda, al presidente del Partido Comunista, que usted ya lo ve en pantalla, Dalibor Eteriovich. ¿Cómo estás, Dalibor? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Mauricio, buenos días a todos los oyentes, televidentes, muy bien. A ver, estaba leyendo también hoy día muy temprano una carta abierta del Partido Comunista a nivel regional respecto de la mala gestión, ustedes plantean, ¿no? De la insensibilidad, se ocupan varios conceptos muy críticos respecto a la gestión tanto del gobierno local como del municipio de Punta Arenas respecto a esta pandemia y estos meses, respecto de la fiscalización y varias cosas. Ahondemos un poquitito en esa carta abierta, por favor, Dalibor. Sí, cómo no, efectivamente nosotros ya hemos sido, yo diría que incluso bastante pacientes en términos de esperar que tanto el gobierno nacional como regional desarrollen algún tipo de política pública efectiva, eficiente, y lo único que hemos visto en estos meses es que más allá del tema sanitario, que obviamente uno entiende que es un asunto para el cual nadie estaba preparado, lo que uno ve como consecuencia de esta pandemia sanitaria es un tremendo impacto en lo social y en lo económico. Y cuando uno recorre la ciudad, las calles, los barrios, el sector periurbano, se da cuenta del estado de abandono en que se encuentran miles de trabajadoras y trabajadoras de la ciudad. Entonces, ante eso y la nula respuesta del gobierno y del municipio es que nosotros hemos planteado lo que hemos dicho en esta carta abierta, ¿no? Porque finalmente lo que hacemos es recoger ahí lo que la comunidad está planteando en el día a día. O sea, la gente, tú dices lo que está planteando la gente en el contacto que han tenido ustedes con los pobladores, las pobladoras, ¿a eso te refieres? Exactamente, porque finalmente lo que tenemos hoy día es muchas compañeras, compañeros, amigos del partido que participan de esta nosotros estimamos en orden de 20 y tantas, más de 20 organizaciones sociales que hoy día están trabajando en temas sociales, que están entregando alimentación, que están generando ollas comunes, que están repartiendo leña, y en esas organizaciones, como te digo, uno cuenta con el testimonio de los voluntarios. Y ahí se da cuenta de las carencias que tiene la comunidad, del momento, yo te diría, incluso hasta psicológico que se está viviendo, porque una persona que recibe solamente respuestas negativas ante sus solicitudes, que se le piden más y más antecedentes, que tiene que postular para un beneficio, que no tiene trabajo y que finalmente termina sin recibir ninguna ayuda, cae en una profunda estado depresivo, de preocupación, y te vas dando cuenta de que finalmente hoy tienes trabajadoras y trabajadores pidiendo ayuda, cosa que no habían hecho nunca, pidiendo un plato de comida para la familia. Eso no había ocurrido nunca en esos hogares, y hoy día están en el completo abandono por esta situación. ¿Te sorprende ver eso como bien dices tú, nosotros también lo hemos planteado, hay sectores que nunca habían tenido que pedir la ayuda, hay muchos que todavía no la piden por vergüenza, por orgullo, porque dicen, no, ¿sabes qué? Voy a esperar a ver si se soluciona esto una semana más, démonos unos días más. ¿Te sorprende que esté pasando esto en sectores donde no lo habíamos visto en las últimas décadas? Efectivamente, ese es uno de los temas que llaman más la atención, porque Chile es un país, todos sabemos, muy desigual, y la región de Magallanes no es diferente. Y históricamente los trabajadores han pasado por carencias.
aún teniendo trabajo, aún trabajando, el jefe de hogar, la jefa de hogar, trabajando incluso el hijo mayor, igual en las familias hay carencias. Pero hoy día esa situación es mucho más grave porque simplemente no tienen trabajo. Y ellos, como te digo, si bien es cierto, habían pasado por momentos económicos difíciles, por endeudamientos, por situaciones complejas, nunca habían llegado al extremo de tener que pedir ayuda, de tener que pedir para comer, de tener que pedirle a un amigo qué se podría hacer para que le junten algo, pero ojalá que no se sepa. Entonces eso es terrible. Yo planteaba en las últimas horas en el video cuando hablábamos del brote de las pesqueras que uno podría tener la percepción, no sé qué opinas tú, Dalibor, de que éramos un país con una cáscara, una cascarita de muy buenas intenciones, pero era una cascarita que se resquebrajó, que se empezó a caer y el huevo se cayó por todas las partes, ¿no? O nos convencíamos entre nosotros en las conversaciones que éramos un país en vías del desarrollo. ¿Era todo mentira o era algo de verdad y estábamos cimentando las bases? ¿O simplemente esta cuestión era como un holograma? Porque han brotado una cantidad estratosférica, te diría yo, de problemáticas sociales en los últimos meses, que vienen producto de el tema del conflicto social, de los últimos meses del año pasado, la pandemia ahora que nos arroja muchos dramas en términos económicos y sociales. ¿Cuál es tu evaluación, tu análisis que puedes hacer respecto de este país que estamos viendo ahora como no es que se nos caiga a pedazos, pero uno dice, ¿cómo van a haber filas desde las 6 de la mañana? Va a haber gente tratando de pagar los servicios básicos, las propias empresas no se preocupan de tener unas mejores condiciones para esa gente que responsablemente va a pagar sus servicios básicos, o las fichas de protección social, que son tremendas las filas desde muy temprano. ¿Cómo explicamos todo esto? Efectivamente, a los comunistas siempre se nos ha tildado, ¿cierto?, de ser demasiado críticos, que poco menos que nada nos gusta, que todo nos parece mal. Y la verdad es que esa posición nuestra se basa precisamente en el conocimiento que uno tiene del día a día. Finalmente, cuando tú ves que en Magallanes, en Punta Arenas, tenemos una pobreza que es encubierta, que no es de ahora, que es de mucho tiempo, que es estructural, te diría yo. Porque en muchos casos hay gente que teniendo trabajo, ¿cierto?, teniendo vivienda o pudiendo pagar un arriendo, pasa por carencias, pasa por problemas serios, tiene un endeudamiento muy alto, hace enormes sacrificios para que su hijo estudie, para pagar estudios. Si alguien se enferma en la familia, eso significa un tremendo drama social, porque el endeudamiento producto de una enfermedad impacta incluso a varias generaciones, impacta a la familia, a los padres, impacta a los abuelos. Entonces, es una realidad permanente la carencia y la mala calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Y cuando el presidente de la República, los y las presidentas han dicho que hoy día estamos a niveles por sobre la media internacional, que hoy día nos consideran dentro de la OCDE, nosotros hemos sido muy críticos, incluso hasta da risa escucharlos. Porque cuando tú recorres los barrios de tu ciudad, no estoy hablando de las comunas más pobres del país, cuando tú recorres los barrios de tu ciudad, te das cuenta que nosotros estamos a kilómetros, años luz de ser un país OCDE. Porque en este país hay muy pocas cosas que funcionan bien por lo demás. Prácticamente nada funciona, todo es un engaño. Te dicen una cosa, te dan un número telefónico que el teléfono está apagado. Te piden que envíes un correo y el correo no tiene respuesta nunca. Entonces, ese tipo de cosas, además del, como te digo, esta concentración de la riqueza que finalmente que hace que gente que por 8, 10, 12 horas de trabajo esté bajo la línea de la pobreza, hace que la realidad para nosotros no sea sorprendente. Pero claro, con esta pandemia se ha profundizado, se ha evidenciado todo aquello.
Hace algunas horas también Jorge Fríes, el exintendente, y el gabinete, en rigor, también escribieron una carta abierta, ¿no?, al intendente, al presidente del CORE. Tú fuiste consejero regional, fuiste parte también del plan de zonas extremas, el PETSE, tanto que se está hablando en estos momentos de su culminación. ¿Y cómo miramos, cómo planificamos la región, el territorio para los próximos 20 años, ¿no?, para el futuro? Y poco se escucha de ese diálogo, más allá de estas cartas abiertas. ¿Tú estás de acuerdo con esa carta abierta que envió, me imagino que la leíste, el gabinete de Jorge Fríes? Porque además tú fuiste parte, y el Partido Comunista fue parte de ese gobierno. Sin duda, nosotros fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría. Nosotros siempre hemos dicho que no nos arrepentimos en absoluto, en especial porque hubo medidas muy importantes en materia de salud, de educación, de desigualdad y de discriminación de todo tipo, y también hubo medidas muy importantes como la ley de este proyecto de zonas extremas, en el fondo esta política pública focalizada para las regiones más apartadas del país. Nosotros compartimos absolutamente esa mirada del Estado de tener que poner muchos más recursos sin considerar el número de habitantes, sin importar si vive poca o mucha gente, sino que pensando en desarrollar los territorios en el mediano y en el largo plazo. Eso es algo que hemos compartido siempre, que creemos que debe ser política pública permanente de los gobiernos para las zonas extremas de nuestro país. Porque finalmente cuando se habla de soberanía, cuando se habla de patriotismo que les gusta tanto a algunos, y resulta que tenemos que ir al lado argentino a resolver nuestros problemas sociales, nuestros problemas de salud, nuestros problemas de medicina, nuestros problemas de educación, entonces no hay soberanía que valga. Por lo tanto, es necesario que se mantenga, que se proyecte, pero el momento que vive hoy la región y el país, sin duda, es mucho más inmediato. Hoy día se está planteando en un acuerdo nacional espurio 12.000 millones de dólares que van a ser gastados de alguna manera desde aquí, en teoría, hasta inicios del 2022. Vale decir, estos recursos van a ser gastados durante el año electoral 2021 por el gobierno. Y lo que necesitamos hoy día es 12.000 millones de dólares ahora, para el 80% de los trabajadores y trabajadoras de este país que no tienen cómo resolver sus problemas inmediatos. Y lo propio pasa en Magallanes. Entonces, sin duda es valorable pensar en el futuro y pensar en proyectos de desarrollo que por lo demás dinamicen la economía, generen empleo y nos ayuden a salir de la crisis social cuando la pandemia pase. Pero hoy día es necesario hacer mucho más que llegar con una cajita de alimentos tarde, mal y nunca a los hogares. Hay que hacer mucho más que decirle a los apoderados y a los alumnos que no tienen guía, que no tienen internet en sus hogares, vayan a retirar una guía de vez en cuando al colegio. ¿Qué te parece la función de la autoridad del trabajo? Yo planteaba respecto de que estamos viendo trabajadores sin protección. Respecto al brote de las plantas pesqueras, por ejemplo, muchos trabajadores sin contrato laboral. Yo me preguntaba dónde ha estado la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, en este tiempo, y de repente uno ve a alguna Seremi o alguna autoridad pareciendo más vocera de la empresa privada que del Estado o del gobierno, y se me producen confusiones y a la gente también. Por eso te lo planteo, respecto de cómo crees que ha actuado la autoridad en la protección de los derechos laborales de las personas. Bueno, eso es un déficit, yo diría que permanente en el país y en la región, y hoy día con mucha mayor profundidad, porque estamos ante un gobierno regional que es absolutamente carente de iniciativa propia. Es una cosa impresionante. Y eso tú lo constatas cuando las personas no tienen idea, por ejemplo, de quiénes son las autoridades locales. Hoy día el nivel de desconocimiento que tiene la comunidad de los Ceremis, por ejemplo, y las Ceremis es enorme. Yo creo que nunca en la historia habíamos tenido un nivel tan alto de desconocimiento de nuestras autoridades. Y eso tiene que ver con la nula gestión, con la nula posibilidad que tienen de ir a terreno, de ir a la empresa, de ir a los trabajos, de ir a los territorios.
de conocer el periurbano, de saber qué está pasando con la gente que vive en las parcelas. La autoridad regional hoy día no sale en estos momentos con la situación, ni siquiera sale de sus hogares, y todo se hace por teletrabajo. Entonces, pero ya venía desde antes con la eliminación del plan especial de zonas extremas, ¿cierto? Y con esta política de decir que estamos bien, que hay muchos países que están peor que nosotros, pero una absolutamente nula fiscalización. Para nadie del mundo del trabajo es un misterio cómo funcionan las plantas pesqueras, cómo funcionan las salmoneras. Son trabajos extremadamente duros, rigurosos, donde se requiere personas muy especiales para estar ahí toda la noche o todo el día, pasando frío, húmedos. Son personas que por lo tanto tú las encuentras en Magallanes, pero también necesariamente tienes que traerlas de otras partes, porque acá no tienes a tanta gente disponible para eso. Y eso significa que son personas que terminan poniéndose de acuerdo para arrendar una pequeña vivienda, para arrendar una pieza, vivir juntos, uno trabaja en el día, el otro trabaja en la noche. En definitiva, eso genera focos de contagio, evidentemente, pero además hay un problema permanente en materia de salud, de salubridad, de seguridad laboral, que no es simplemente fiscalizado por la Autoridad de la Salud ni del Trabajo. ¿Crees que se debe aplicar una nueva cuarentena en Punta Arenas si siguen manteniéndose los casos así, o es muy complejo volver a una cuarentena, siendo que las condiciones laborales, sociales, económicas, lo que estamos hablando, el pasar hambre, se va a volver a recrudecer si es que se vuelve una cuarentena? ¿Cuál es tu visión? Mira, más que la opinión que tengamos nosotros, que finalmente es una opinión más, es cuál va a ser la postura del gobierno regional y del intendente de Magallanes. Porque lo que hay que establecer aquí es que vamos a garantizar el ingreso y el bienestar social y económico del 80-90% de las familias de trabajadores de Magallanes. Si eso es así, entonces hagamos cuarentena, entonces ahí sí pongamos mano dura, como dice hoy día el presidente de la República, ahí sí que aumente las penas, si quiere hasta las penas del infierno para quienes no cumplan, pero primero garantíceles el bienestar, la seguridad económica en una línea que esté por sobre los 420, 450 mil pesos, la línea de la pobreza. Si no es así, entonces es simplemente arar en el agua, porque las personas que tenemos que trabajar vamos a seguir saliendo, sea como sea. Tal cual lo llevé un ratito a lo político electoral al presidente de RN. Hago lo mismo contigo, Dalibor. ¿Tienen decidido ya la candidatura al municipio? ¿Vas tú como candidato a alcalde? Sin duda, seguimos nosotros con nuestra posición en ese sentido. Tenemos candidatos a concejales, concejalas y alcalde también. Por supuesto, habrá que ver todos los otros niveles, pero eso es así. Naturalmente que se ha visto todo esto un poco ralentizado por el tema de la pandemia, pero también se abren nuevos espacios, por decirlo de alguna manera, nuevas interrogantes con la legislación que impide la reelección de algunos y algunas. Entonces, finalmente, hay todo un momento de análisis hoy día, precisamente de conversación, para poder garantizar la mejor estrategia, el mejor camino para obtener triunfos electorales importantes. Hoy día necesitamos que los cargos públicos sean asumidos por personas que la comunidad sienta que los representan, no por aquellos que históricamente han tenido un cupo, porque el que tiene mantiene. Ya, y eso, ¿ustedes están dispuestos a una candidatura única, ir a una primaria, o no van a hacer? Tú llegas hasta el final, en la municipal. Y luego te pregunto respecto a la gobernación regional. ¿Tienen candidato? ¿Van a hablar con parte de la oposición? Mira, eso es algo que está totalmente, yo diría, stand-by, congelado por ahora en términos de diálogo y conversación con otras fuerzas, como no sea con los partidos aliados nuestros, que es el Partido Progresista, a nivel nacional la Federación Regionalista Verde, el Partido Humanista. Hoy día se abren espacios de diálogo con sectores del Frente Amplio para por lo menos algunos temas específicos, como son los de la pandemia, como son los del plebiscito.
Entonces hay un momento ahí de construcción, diría yo, de un equilibrio, ¿cierto?, de fuerzas, pero no hemos llegado a la conversación tan fina y profunda de futuras candidaturas o coaliciones, pero creemos que lo más sano y lo ideal sería generar primarias en estos grupos, en estos sectores de partidos y de organizaciones. Para todas, para las municipales, para gobernación regional, parlamentaria, no sé si es tan necesario, pero ¿en todas las instancias primarias? En todas las instancias nos parece que sería lo más sano hacer primarias, que hayan primarias abiertas para que las personas interesadas en ser candidatos puedan acceder. Esto va a depender naturalmente de, como te digo, de los distintos sectores políticos. Hoy día yo te hablo de la perspectiva del Partido Comunista, del Partido Progresista, ¿cierto?, del Partido Humanista, Federación Regionalista Verde. Yo no sé qué pasará con otros sectores, pero en la medida que nosotros desde la izquierda podamos llegar de la mejor manera a candidatos de consenso, ¿cierto?, a candidatos que generen unidad y que además representen un programa común, va a ser el mejor camino. Jadwe ha ido subiendo las encuestas. ¿Te gusta Jadwe como un posible candidato presidenciable del PC? Sin duda, él es un gran candidato a cualquier cargo hoy día, inclusive al de presidencia de la República, pero también eso tiene que ver mucho con esta lógica de los equilibrios, de las coaliciones, de los programas políticos, de los programas de gobierno. Para nosotros más, siempre lo hemos dicho, más que los nombres, es muy importante el programa común que tengamos y con quiénes más vamos a ir, porque sin unidad, sin sectores importantes políticos que se aglomeren, se aglutinen en torno a una idea, es muy difícil ganar una elección y es prácticamente imposible gobernar. Ahí tú tienes lo que está pasando hoy día en Chile, o sea, un presidente que es electo por menos de vota menos de la mitad de la ciudadanía y además es electo con la mitad, o sea, con el 25% del total, te genera una situación muy compleja de gobernabilidad y eso es algo que hay que superar con unidad y con proyectos comunes. Dalibor Eterovich, presidente del Partido Comunista a nivel regional.